Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias a los que estáis asistiendo aquí online y a la organización. Me acompaña Rodrigo, que es un especialista en el ámbito del derecho digital y también un especialista en el sentido de esta aplicabilidad, no solo desde el punto de vista normativo. Empiezo con una cosa que creo que es bastante interesante e importante desde el punto de vista práctico de cómo hacerlo esto desde un punto de vista técnico. Y cuando hablamos de técnico es, bueno, una pregunta anterior. ¿Hay abogados aquí en la sala? ¿Sí? Bueno, podéis abandonar. No, es broma. Empezamos mal. No, pero Rodrigo, una cosa importante. En la diligencia de vida, en materia técnica, cabemos todos los que tenemos que tomar las decisiones. Esto es un elemento muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Desde luego. O sea, esto no lo vamos a inventar ahora en materia regulatoria. Hay otra parte importante de la técnica, que es que esto no es una cuestión solo de desarrolladores, programadores, etcétera, etcétera, sino que al final las decisiones se tienen que tomar para cumplir con la diligencia de vida. Esto es un elemento clave y aquí hay una parte de proactividad que iremos viendo. Vamos a ver un poco qué es lo que vamos a tratar. Hay una parte de introducción situacional, otra parte de gestión de riesgos para que tengáis una orientación adecuada. Una visión de las principales amenazas que tenemos ahora en sistemas de inteligencia artificial y machine learning, una serie de recomendaciones desde nuestra experiencia y, por último, unas conclusiones. Casi es nuestro gran desafío, ¿no? Porque se ha hablado bastante en las jornadas de inteligencia artificial y, bueno, un poco qué podemos contar más allá de lo que ya se dijo. A ver, si la cuestión más importante aquí es que no hay una receta para todos en este aspecto técnico. Bueno, aquí una parte importante es que sin duda es inevitable y es fundamental dentro de esto el enfoque desde el punto de vista de cumplimiento legal y los principios éticos. Es algo que es ineludible, fundamental y necesario. Quizás en la práctica tenemos que valorar muchos otros aspectos. Hay marcos de control, tenemos otro tipo de actividades y funcionalidades que a día de hoy se desconocen y que están dentro de la hoja de ruta. Marcos de control más allá de una norma. Si echabas a todos a los abogados, ¿con qué te quedas? Me quedo con que no hay un único marco de control, no hay una única situación, no hay un escenario único de aplicabilidad de la IA. Eso es lo más importante. Recordemos también que tenemos organizaciones, estándares, códigos éticos. Hay una cantidad de recursos y ya vamos a ver cómo los usaremos. O sea, la cuestión es que, igual que en otras circunstancias, la IA no entiende de tecnologías limitativas con respecto a fronteras, por ejemplo, o mecanismos regulatorios. Las buenas prácticas, en algunos aspectos, tampoco, ni se basan solo en la tecnología. Tenemos varias inspiraciones para poder hacer ese marco de control. Algunas de ellas son buenas prácticas, otras son las prácticas de los propios fabricantes tecnológicos, otras son la parte de investigación científica que nos está dando la visión de qué es lo que está sucediendo y no es un cumplimiento necesario solo con una parte legal, sino que también necesitamos valorar todos estos aspectos. Ya has mencionado varias veces el legal. Por empezar, vamos a intentar presentar a los grandes actores globales en esta materia, que son siempre pues, Estados Unidos, el principal, en el otro rincón, China, y Europa en tercer lugar en cuanto a cantidad de empresas, desarrollos y extensión. Ya vamos a hablar también un poquito más de cómo cada uno de estos marcos juegan con la inteligencia artificial. Aquí hay un elemento que a mí personalmente me preocupa mucho y debe de preocuparnos a todos, que es cómo la propia disrupción tecnológica está avanzando y está haciendo pues, que se hagan adopciones rápidas de tecnologías basadas en inteligencia artificial. Y a lo mejor no somos conscientes de dónde están esas tecnologías, pero digamos, tengamos claro que es que no esté a punto de llegar o esté llegando y sea una situación controlada. Esto ya lo tenéis dentro de vuestras organizaciones. Bueno, empecemos un poco a despejar dudas e incógnitas que pueden suceder en este aspecto y empecemos por aquello que es más importante, que es cómo vamos a aplicar gobernanza a esto. Gobernanza desde el punto de vista de la propia organización y centrada en la acción que tiene la inteligencia artificial con independencia de sus características. Perdóname, gobernanza, estás hablando de gobierno. ¿A quién vas a invitar
Ya te has cargado a los abogados, lo dijiste, fue tu primer comentario. No, me los he traído otra vez que los necesito. ¿A quiénes vas a invitar a esas reuniones de gobierno? Con independencia de cómo se organice la compañía, hay una parte importante que esto, como transformación del modelo empresarial, tiene un impacto fundamental en todo el desarrollo tecnológico. Si una empresa está basada en un mecanismo tecnológico o está basado en un desarrollo tecnológico a largo plazo, su escenario no va a ser lo mismo que un nivel de madurez inferior, en el sentido de me acabo de encontrar con una inteligencia generativa que me ayuda a hacer mi trabajo, ¿no? Que es algo que todos tenemos ahí, ¿no? Entonces, no va a ser el mismo marco de decisión en una empresa o en una entidad que necesita esto para subsistir o dar un servicio determinado que en otro contexto. Bien, ¿a quiénes más invitamos al banquete? A los responsables de TI, ya me lo has dicho. Sí, eso está claro. Pero hay muchas sillas. De hecho, podemos seguir invitando a gente y cuanto más, en algún sentido. Compliance Officer, que parece que no le llegan las cosas hasta que no suceden. Tenemos también a un Risk Manager, un responsable de gestión de riesgos. ¿Al CISO? Por supuesto, faltaría más. Más vale que esté. Que no le llamen luego cuando ya lo han hecho, que suele pasar. Y no me puedo dejar, por ejemplo, si hay responsabilidad social corporativa, ética corporativa, etcétera, etcétera, por el alto impacto que esto tiene. No es un número clausus, entonces, de invitados a ese comité. No, porque además, fijémonos un poco en la normativa que viene y nos está diciendo, hazlo con tus medios, con las características, cumple los principios, organízate para cumplir con esto. Principios, como comentas, responsabilidad proactiva va a ser nuestro caballito de batalla durante, digamos, toda nuestra exposición. Es nuestro tema preferido y esperemos no ser cansinos con esto. Pero es que si tuviéramos que escoger un anillo para gobernarlos a todos. Ni lo dudes, diligencia de vida. La diligencia de vida, hay normativa, pero hay muchos más elementos. Así es, muy relacionado. Una de las cosas que tiene y que nos encanta de la inteligencia artificial es que todos sus conceptos son lógicos, nos vienen casi pues, dados y además vienen de la mano de la experiencia en la evolución y el desarrollo de varios ordenamientos. Se comentaba en la exposición anterior el tema de protección de datos personales. En este caso, pues, la inteligencia artificial toma conceptos como esta diligencia de vida, que al marco normativo de protección de datos le llevó casi 20 años de evolución llegar a manejar seriamente y formalmente esos conceptos. Sí, que todos tuviéramos una cultura tardó mucho, pero lo que pasa es que con las experiencias que tenemos hasta ahora es más sencillo poder abordar esto desde la perspectiva técnica. La necesidad de conocer y la transparencia son elementos que ya lo tenemos dentro de nuestro vocabulario y quiero incidir en el aspecto de la soberanía tecnológica. No es lo mismo que tú te fabriques tu propio modelo, que tengas tus propios algoritmos o que te inspires en lo de los demás o utilices las infraestructuras de terceros. Hay una cadena de suministro de riesgo que deberíamos de contemplar. Y ahí ese enfoque a riesgo es un elemento importante para despejar en las incógnitas. Análisis de riesgos, ¿no? Evidentemente. Pues amenazas, gestión de riesgos. Exactamente. Estamos en el mismo concepto de diligencia de vida. Y alineados con la diligencia de vida, lo que no podemos hacer como responsables, que estamos en ese comité, es pues, temerle a la bestia. Con miedo no avanzamos, ¿no? Más que nada porque lo tenemos encima del escenario. Un análisis de amenazas, una gestión de riesgos adecuada y, sobre todo, un concepto que tenemos que valorar a todos, que es la valentía para afrontar un reto tecnológico que transforma el mundo como lo conocemos. Hace falta valentía. Parte también esta valentía de esta responsabilidad proactiva, ¿no? De tomar el toro por las astas. Nos han dicho cómo tener valentía, ¿no? Pero no tenemos leyes. ¿Necesitas leyes para todo? La ley más importante no la tenemos. ¿Pero necesitas leyes para todo? No, definitivamente no, porque tenemos la llave, es un concepto, que es este. Y volvemos a la diligencia de vida, pero la llave esa no se articula de la misma manera para todos. Igual que la valentía tampoco. Entonces nos tenemos que encontrar al final con un concepto claro que genera acción y que está contextualizado donde tú estás. Pues quiero incidir en otro aspecto que es el del uso dinámico de datos.
Aquí, cuando ya somos todos conscientes de lo que significa el Big Data dentro de nuestras organizaciones o no, si no lo estamos, cuidado que ya lo están implementando los de TI, los de Business Intelligence, quien corresponda. Cuando ya tenemos una disrupción como es el uso de Big Data, esto no nos puede pillar de nuevas. Esto al final es una disrupción tecnológica muy profunda que cambia el modelo empresarial o el modelo de las entidades de cara a sus servicios y productos, y que lo que hace falta es esa serenidad, que no es tan fácil como para poder abordar esto con valentía. Entonces, el uso de datos ha cambiado. Ya no estamos hablando simplemente de datos discretos, sino que estamos hablando de que hay un cierto concepto a tener en cuenta, que es cuando yo hago un proceso de inteligencia artificial, sea cual fuera su naturaleza, o tengo bien claro cuál es ese proceso, porque las entradas y salidas no me van a decir cómo ha sido el proceso. Entonces, en esta parte os dejo el aviso para navegantes. Esa es la parte la que menos me gusta, ¿no? Bueno, tú puedes conocer los datos de entrada, puedes tener una fiabilidad de esos datos de entrada, puede tener coherencia el dato de salida, o al menos en apariencia, pero... Aquí es que genera muchas dudas, pero con conceptos que estamos manejando de transparencia, de trazabilidad, etcétera, etcétera, la cuestión es la validez de esos conceptos desde el punto de vista del escenario concreto. Porque rellenar un checklist, por ejemplo, puede generar una cierta transparencia, pero a lo mejor no es el modelo. Por ejemplo, si utilizamos datos de terceros, ¿cómo puedo generar transparencia? Si estoy minando algoritmos de terceros. Si estoy obteniendo datos de confianza, ¿cuál es el modelo de confianza sobre esos datos? Y una parte importante, ¿cómo estoy evaluando que el nivel de seguridad aplicado al ecosistema que yo estoy utilizando, donde participa la inteligencia artificial, es adecuado en materia de los requisitos de seguridad mínimos que habría que aplicar en el ciclo de vida del desarrollo y en la producción del producto final? Evaluación permanente de la seguridad. Hablabas hace un momento del dinamismo en materia de amenazas. Estamos acostumbrados a hacer un análisis de riesgos y a esperar un tiempo prudencial, dependiendo de qué tengamos entre manos, qué riesgos tengamos entre manos. La cuestión es que esto no es tan estático como ha pasado con aplicaciones y soluciones de inteligencia artificial en el pasado a través de algoritmos de machine learning que se pueden encapsular, etcétera, etcétera. El problema es que hay un proceso evolutivo muy grande, esto es exponencial, y el concepto de trabajo en materia de seguridad y diligencia tiene que estar precisamente embutido dentro del proceso y colaborando activamente. ¿Esperamos a la regulación o cumplimos con la responsabilidad proactiva? Creo que se la respondimos. Está claro que no me puedo esperar. O sea, si quiero cumplir, porque no con la expectativa solo empresarial, sino que es que luego lo que me voy a encontrar es que cuando me he puesto a trabajar sobre ello, con aspectos concretos, aquello ya me está generando riesgos. Igual voy a disparar un concepto ahora. ¿Te has dado cuenta de la valentía que ha tenido España en ser el primer país en sacar su norma de inteligencia artificial bajo la figura de un entorno protegido de pruebas? A ver, la idea del sandbox es brutal y es sin duda un avance y un ejemplo para los demás. Pensemos en la responsabilidad que tenemos desde España hacia otros países como por ejemplo los latinoamericanos, donde se van a apoyar en nosotros para poder avanzar en todo esto. Es el punto natural de entrada, de conexión entre Europa y Latinoamérica. Sin duda alguna. A ver, hay una serie de factores y dejo aparte lo del tema de irreversibilidad de algunas de las acciones, porque esto no se da en todos los casos, pero sí hay que tenerlo como aviso a navegantes. Hay ciertos factores culturales que afectan a esta parte de cómo gestionar estas incógnitas. Hay una parte de cultura de seguridad muy importante con un establecimiento de líneas de defensa. Esas líneas de defensa, con respecto a lo que estamos hablando, gran parte de las organizaciones la van a tener. Perdóname, pero líneas de defensa, primera, segunda, tercera línea de defensa, el modelo conocido, pero ¿en qué sitio ubicamos la gestión de la inteligencia artificial? En las tres. En las tres. Esto afecta, hemos dicho que transforma completamente el modelo de la entidad o del negocio. Capacidad y madurez de la organización para la adopción de disrupciones tecnológicas. A ver, no es lo mismo, como hemos dicho, que ya tengas un ecosistema Big Data que esté funcionando contigo y ya estés viendo el impacto que tienes,
que ya estés trabajando en inteligencia artificial y haya un cierto grado de madurez en las expectativas, que, por ejemplo, esto lo necesito ya porque pierdo la competición, ¿no? Por decirlo así, muchas empresas. Lo que nos lleva a este dualismo que tiene cada uno de los marcos normativos, este desafío de tender hacia la protección de derechos como punto de partida o tender hacia la competitividad y al desarrollo tecnológico por otro lado. Sí, pero fíjate, por ejemplo, qué ha pasado con Estados Unidos, con esta norma de urgencia. Pues lo que pasó fue que fue un poco cauto, esperó y terminó sacando hace días una ley de emergencia propia de tiempos de guerra. Evidentemente. Estamos para tiempos de guerra, esto está encima de la mesa. Pues ha sido cauto al principio y después proactivo. Es que esto va a cambiar muy rápido, es esos cambios en el horizonte tecnológico lo que va a generar. Por eso hay que meterse de lleno en realmente lo que podemos hacer en materia de gestión de riesgos. Esto creo que lo habéis visto ya unas cuantas veces. Pues entre que entregamos la presentación y hoy, esto se ha quedado un poquito... Está fuera de lugar ya. Sí, no fuera de lugar, pero ya es parte del pasado. Sí. Ahora hablamos pues, de esta norma española que integra estos conceptos, se integra dentro del... Pero buena pregunta, ¿esto quién va a ser el regulador? Qué buena pregunta. ¿Quién se va a encargar de esto? Ya tenemos un regulador español. Bueno, sí, hay un regulador, ya está denominado, otro avance para España para ese principio de proactividad. Volvemos a ser los mejores de la clase, como pasó con el ENS. Ningún otro país tenía un marco similar al ENS y posteriormente se utilizó como ejemplo. Pero una cosa súper clara, o eres muy exigente o contra el escenario de amenazas estás perdido. Hay que ser valiente. Evidentemente. No tengo otra visión al respecto. Queda mucho camino para entender todo lo que se puede hacer, pero lo que hay que hacer es empezar a andar el camino con valentía. Recordemos que siempre la norma va por detrás de la tecnología y de los problemas que plantea la sociedad, pero en este caso no es que va por detrás, es que va años luz por detrás. La norma es cauta, se espera un tiempo para desarrollarse, pero en este caso es que te pasa por encima. Para mí un concepto clave es del otro lado del juego, que es no van a poder contemplar todos los casos de uso que van a haber dentro de 3 años. Imposible. Y en esto de no hay posibilidad de contemplar todos los casos de uso que se vayan a desarrollar en los próximos 3 años, porque esto es algo que no está en manos de fabricantes muy grandes, sino que esto es un ecosistema que está creciendo de una manera exponencial. Hay que tener muy en cuenta cuáles son las principales amenazas y riesgos. Esto no es una lista exhaustiva ni lo pretende ser, pero sí que nos va a dejar un foco por dónde ir a la hora de identificar las amenazas y los riesgos. Un primero, que creo que es fundamental, que esa es la usabilidad dirigida. ¿Sabes lo que es? La usabilidad dirigida. Me gustaría que... Hay una parte que te encuentras en auditorías, que es cuando tú, dentro del ecosistema de una compañía en materia tecnológica, has tenido que ir heredando cosas que ya tenías, cosas que son de terceros que te han dicho que te van a facilitar, y otra parte importante, lo que tú mismo estás desarrollando, te está desarrollando otro. A ver si cada una de las introducciones que has hecho no te está induciendo a un nuevo marco de amenazas que no tienes controlado. Esa es la usabilidad dirigida. Falta de verificación. Enfoque centrado en la fiabilidad sin garantías de seguridad. Y es que el gran problema de la inteligencia artificial es que tiene intereses por naturaleza antagónicos a los principios de seguridad. Recorramos o mencionemos algunos de ellos. Seguridad por defecto, necesidad de conocer. ¿Vas a decir una inteligencia artificial hasta dónde tiene que conocer? Bueno, esto, y hablando un poco de estar por casa, come datos como si no hubiera un mañana. Y es que no lo tiene el mañana. Lo que tiene es una hora y la mayoría de redes neuronales van a trabajar de una manera muy concreta, con unas características muy concretas. No es una batalla perdida, ni mucho menos, pero que sí que queda claro es que si yo no tengo la verificación, no me puedo fiar de aquello que me entregan terceros. Diseño seguro, ¿estamos a tiempo? Sí, y confianza cero también. Yo hay una parte importante que os quería recalcar, que es el aspecto de la falta de conocimiento sobre realmente cuál es el resultado que proporciona un proceso de inteligencia artificial.
Para mí puede significar que sea óptimo, pero en realidad lo que me estoy encontrando es que alguien ha podido intervenir en el proceso, que es algo que podríamos echar una charla de ello. Pero la cuestión es que esa velocidad con la que te están pidiendo resultados en materia de inteligencia artificial es un perjuicio grave para los resultados finales a medio y largo plazo. Hablas de riesgos nuevamente y aquí tenemos también nuevamente que traer a la conversación otra dualidad, que es la de los riesgos de la propia tecnología y los riesgos de para qué vas a usar esa tecnología. Hablábamos del uso para desplazarte de un sitio al otro puedes utilizar un patinete o un avión, pero a su vez al patinete le puedes poner pinchos y entonces, vamos, al caso de uso, ¿cómo puede interactuar con esa? No te cabe la inconsciencia. O sea, o aquí haces un ejercicio adecuado de análisis y sabes que llevas un patinete eléctrico o un avión de pasajeros de 500 personas o llevas un barco. Cada una va a tener unas características que debo analizar. Estás mencionando algunas cosas peligrosas, o sea que te generan una responsabilidad adicional la utilización de una cosa peligrosa. Tú si sales con un coche, pues tienes una potencialidad dañosa distinta a si sales andando. Tengo un guiño en la normativa europea que está por venir, tengo un guiño en la normativa europea de datos, tengo un guiño en la normativa española en materia de gestión de datos, protección de datos, privacidad, etcétera, etcétera, pero lo que nos queda claro aquí es que es tu bicho, tu inteligencia artificial es tu bicho. ¿A quién le voy a pedir responsabilidades? En primer lugar, lo tienes que conocer. Evidentemente. En segundo lugar, analizarlo. Estamos hablando de algo que es de sentido común, pero hay veces que puede ser el menos común de los sentidos, como por ejemplo una cosa que sucede muchas veces, que me cojo la solución de uno, como lo que quiero es el resultado que está obteniendo este uno, el modelo público, lo aplico tal cual. A ver si te están envenenando. Pero Roger, estamos hablando de todos conceptos que ya están inventados, está todo escrito en materia de, ¿o no? ¿O hay algo particular en materia de inteligencia artificial que tengamos que tener en cuenta en relación con privacidad? Tenemos todo un ordenamiento, sesgos, ni hablar, análisis de riesgos. Perspectiva técnica, mira, muy claro. Esto cambia el ecosistema tecnológico y cambia el enfoque sobre los procesos, cambia las tecnologías radicalmente, ahora y para siempre, y las personas tienen que conocer fundamentalmente cuál es ese proceso de transformación. Esto lo ha cambiado todo. Pues me meto en una parte más técnica y voy a pasar un poco rápido. La idea fundamental es que entendáis que alguien puede envenenar datos de entrada y de salida, que se pueden atacar infraestructuras, que pueden haber ataques de negación de servicio a unos determinados servicios dentro del ecosistema que impidan que los procesos de la IA sean adecuados. Y luego otra parte importante es que esto como tecnología come mucho y necesita muchos recursos y entonces pues genera unas dependencias importantes. Cuidado con las dependencias. A ver quién me ayuda en esto, que es posible que tenga una usabilidad dirigida. Oye, pero si dependes de algunos recursos que son gratuitos, ¿qué pasa con los servicios que son gratuitos? Los servicios que son gratuitos, el productor eres tú, claro. Esto lo sabemos, no lo vamos a inventar aquí. Otra cosa es que estemos hablando de código abierto, de mis propios desarrollos, de mis propias evoluciones y de mi propia diligencia. Y luego hay otros elementos que estamos viviendo, como por ejemplo los atacantes de bajo nivel, que alteran la resolución de datos en el punto final, esto que llaman los detectives del prompt. Es una de las casuísticas, hay varias más. Y luego la falta de unos criterios básicos como para abordar esto desde el punto de vista del ciclo de vida de desarrollo de las operaciones de inteligencia artificial. Lo que me hace falta y es fundamental es un escenario de amenazas que sea adecuado, un análisis de riesgos y plantear una planificación dentro del ecosistema que tengo. Un poco las recomendaciones, vayamos a por ello. Vamos allá. Evaluar adecuadamente el impacto y la necesidad del uso de las tecnologías en el ecosistema tecnológico concreto para tener una práctica de gobernanza basada en los principios aplicables adecuadamente. Muy sencillo. Evaluemos el escenario que vamos a tener de amenaza, gestionemos los riesgos de ese escenario y sepamos que esto ha venido para quedarse.
Identifiquemos esas nuevas amenazas emergentes, es un elemento que es clave. Y las amenazas emergentes no es la lista que he puesto antes, sino que cada uno tiene que formularse su propia lista. Hay iniciativas como la de inteligencia artificial de WASP, que estamos trabajando en ello para que salgan aquello que sea razonable desde el punto de vista de amenazas y riesgos. Y estás diciendo a todos estos responsables que tienen que prohibir el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, como una medida de... Que te he preguntado antes si necesitas norma para todo. ¿Y te tienen que prohibir todo? Es que es tu No lo puedes prohibir, es que ya lo tienes en la casa. El primer punto va a ser, pues, conocer dónde lo tienes y empezar a gestionarlo. Infórmate, gestiónalo, ya está ahí, lo tienes ya. Aquí no vale tener miedo y quedarte en tu zona de confort esperando que... Sí, pero que planifícate la ruta, eso es lo que tienes que hacer. Planifícate la ruta, busca tus alianzas internamente y externamente, aprende con quién tienes que hablar para subirte encima de la ola del tsunami y no quedarte abajo. Focalicemos la actividad a la adopción segura de la inteligencia artificial. Está muy bien hablar de transparencia, de trazabilidad, de principios éticos, pero la adopción segura es un elemento fundamental. Fíjate que tenemos un montón de elementos, entonces, para empezar a trabajar. Tenemos principios éticos, tenemos conceptos que atraviesan horizontalmente estos distintos grupos de conocimiento o de requerimiento, como son la normativa, la estandarización, o incluso no hemos hablado también de las propias empresas que empiezan a publicar sus principios, los grandes competidores. Te han dado la práctica, te están diciendo el cómo hacerlo parcialmente, pero cuidado con esas adopciones. Y son todos muy similares. Evidentemente, el objetivo, el fin que quiero conseguir va a ser muy parecido. Lo que debo de hacer es entender cómo voy a desarrollar esto desde un punto de vista técnico, qué es lo que hay en el ciclo de vida de desarrollo, qué características tiene, cuáles son las amenazas y fomentar la participación interna para que esto no se quede simplemente en un comité de alto nivel. Otra vez tenemos conceptos que no son propios de la inteligencia artificial. No, sin duda. La privacidad por defecto. Ahí también tenemos la rendición de cuentas. El Zero Trust. Si partes de esa base, te cargas la inteligencia artificial. Sí, pero se puede aplicar confianza cero y rendición de cuentas sobre procesos de inteligencia artificial. Un poco las conclusiones de lo que os hemos querido transmitir. Veníamos a hablar de la normativa. La normativa contempla todos los aspectos que estamos hablando y contemplar unos más, pero aquí el eje fundamental es que seamos capaces de llevar a cabo esto de acuerdo a focalizarlo en la gestión de riesgo, no solo en los derechos de las personas, no solo en aspectos concretos de normativa sectorial. Tenemos varias armas para enfrentar entonces al monstruo. Evidentemente. El CSN nos provee de varias. Hombre, por supuesto. O como que no te marca el camino a la diligencia de vida, no te dice cómo hacerlo. O sea, no tenemos experiencia ya como para poder generar diligencia de vida. No nos puede pillar de sorpresa. No, para nada, para nada. La responsabilidad proactiva y la diligencia son conceptos clave que hemos dicho unas cuantas veces. Yo espero que lleve todo el mundo este concepto, porque si no, hemos fracasado. Esto pasa por tener el modelo de gobernanza de la seguridad IA, vamos a llamarlo así, pero al final es parte de tu modelo de gobernanza de la seguridad, y que esto se tiene que apoyar en un aspecto que os he dicho ya 2 veces y que tiene que ver con conocer qué es lo que va a suceder en tu organización. Si no valoramos aspectos estratégicos de qué usos, y vamos solo a casos de uso encapsulados, necesitamos saber realmente qué es lo que quiere hacer la organización con esta tecnología, porque no es lo mismo un enfoque donde tengo que involucrar a muchos que espero resultados muy discretos. Bien, un poco pues, como concepto de cierre, salvo que quieras desarrollar algún otro aspecto que nos quede pendiente, es pues, el mensaje de adoptar un poco de imitar esa valentía o tomarlo como ejemplo que ha tenido España en ser pionera y no quedarse ahí pues, con esa actitud temerosa y de cautela excesiva al bicho. Hay que tenerle miedo, pero un miedo, ¿no? Un miedo razonable, lindante con el respeto. No hay que ser ni temerario ni cobarde, hay que ser valiente.
Esta parte del concepto de propiedad sobre la tecnología y la soberanía sobre la tecnología en materia de inteligencia artificial es clave. Si no estás buscando ese elemento, poca valentía vas a poder tener porque te vas a equivocar en el camino. No vale con la valentía, hace falta también inteligencia, no artificial. Me gusta. Inteligencia y valentía. Pues allá vamos. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Nos vemos en otra. Un aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias a Rodrigo Bonadeo y a Roger Sanz. No os vayáis porque vamos, si os parece, a darle la oportunidad al público presente a que, si lo desea, formule alguna pregunta a propósito de este apasionante tema, ¿no? La implicación legal y técnica, ¿no?, de la incorporación progresiva de la inteligencia artificial. Podéis levantar la mano y se os acercará un micrófono en el que podéis preguntar lo que consideréis, tanto a Roger como a Rodrigo. Manos alzadas, si no yo siempre voy a tener preguntas. ¿Hay alguna pregunta que queráis que os animéis a formular? Allí hay una. Si no tenéis inconveniente, os podéis identificar para también conocer el entorno empresarial o profesional en el que estáis y que pueda también servir un poco de orientación tanto a Rodrigo como a Roger para la respuesta. Ahí tenemos una primera pregunta. Hola, soy Dani, estudio ciberseguridad en la Universidad Rey Juan Carlos y tenía una pregunta sobre cómo veis la colaboración entre entornos públicos como puede ser la Unión Europea y el desarrollo de las empresas privadas a la hora de hacer normas o marcos de trabajo, viendo que el conocimiento que tienen ambas partes es a veces excluyente y es útil conocer ambas partes. Algo hemos estado anticipando, algunos puntos hemos tocado en cuanto a pues, que existe, Europa está trabajando hace tiempo en una legislación, está sacando proyectos, pues los está terminando, digamos, de aterrizar. Sí. Pero aún así, pues teníamos estos casos de países que se están adelantando de una forma proactiva, esperando ese marco. La cuestión de fondo es que no es posible el avance ni público ni privado sin una estrecha colaboración. Hay que tener bien claro que uno de los problemas fundamentales que tenemos en esta disrupción tecnológica en concreto es el nivel de afectación que va a tener en todo el ecosistema tecnológico. Resultados que pueden haber en la administración pública pueden afectar a datos que se vayan a explotar de forma privada y viceversa. Es decir, estamos en un ecosistema, no hablo solo de la parte de inteligencia artificial, sino cuando hablamos de la operación de datos masivos, nos vamos a encontrar también circunstancias fundamental colaboración público-privada. Y hablemos no solo de la administración, sino también de todos sus proveedores. Sí, todo lo que llamamos cadena de suministro, donde evidentemente pues esto hace falta que esté bien coordinado. Pues muchísimas gracias a Roger Sanz y Rodrigo.